Gloria a Dios. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros estudiantes internacionales del Instituto Bíblico de Victoria y buenas tardes a los estudiantes aquí en Tulsa. Yo quiero dar la bienvenida a los estudiantes internacionales a la ciudad fría de Tulsa cuando nos está haciendo 7 grados bajo cero. Yo sé que muchos de ustedes que vienen de climas fríos van a decir, ¡ay, pero eso no es frío! Pero ustedes que vienen de los climas más calientes van a decir, es una heladera. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es una heladera. Yo preferiría estar en los climas calientes donde están ustedes en lugar de estar aquí a 7 grados bajo cero. Oremos ahora antes de empezar esta sesión. Oremos en el Espíritu. Por favor, todos, pónganse de pie y oremos en el Espíritu para calentar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Hubrihiririhiria, irihaira, irihiriria, hirian, diririshahaira, irihiriarara, hiririaya. Hubiririaya, hubrihirian, diririhirihaya, rairaraya, rairiria, dirihaira, rayaraya. Hubrihairaya, hairihirin, diriririria, dirihirihaya, raira, iriria, rayaraya, riria. Ubriririan, diririhirihaya, raiririria, irihiririanda, hirihiririria. Padre, te doy gracias por hoy. Te agradecemos porque este es el día que tú has hecho y nos gozamos en él. Señor, te agradezco que ahora que estamos aquí de pie delante de ti, eres tú quien abre nuestros oídos para oír la palabra de Dios y que esta palabra no sea recibida solo en el intelecto y en la mente, sino que sea recibida en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo me rindo a ti, Señor, para ser tu portavoz, y que las palabras que salgan no sean mis palabras, sino las palabras que tú quieres que estos estudiantes oigan. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta sesión vamos a hablar de un tema que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Algunos de ustedes ya han oído de esto, quizás algunos todavía no lo han oído. Pero este es un tema vital. Esta es una herramienta vital que Dios nos ha dado para poder vivir una vida poderosa cristiana aquí en la tierra y poder ser los portavoces y los sustitutos de Jesús aquí en la tierra. Nuestro versículo de memoria es Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ustedes recibirán poder después de que el Espíritu Santo haya venido. Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué significa esta frase y qué tiene que ver con nosotros como cristianos? ¿Y cómo es una herramienta para nosotros como cristianos? Yo quiero que recuerden, algunos de ustedes que están entre los estudiantes internacionales, miren, vamos a tener las pruebas de memoria, las mini pruebas de estos versículos de memoria. Y ustedes no saben sobre cuál versículo se les va a tomar la prueba. Y por eso les sugiero que continuamente estén repasando estos versículos que les estamos dando en cada sesión. Y luego cuando venga la mini prueba y se les pida ese versículo, ustedes lo van a hacer con toda facilidad. Ahora veamos la lección de hoy, que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Pues primero tenemos que entender, y es que el Espíritu Santo tiene una obra de 2 facetas. Eso quiere decir que, miren, es como que Él tiene 2 trabajos. Es como que es la misma persona, pero está haciendo 2 trabajos a la vez. Y eso es lo que llamamos la obra bifacética del Espíritu Santo. La primera parte de esta obra es lo que ocurre en el momento de la salvación. Cuando nacemos de nuevo, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, viene a residir dentro de nosotros. Y es en este momento que hay muchas cosas que Él hace por nosotros cuando viene a residir dentro de nosotros. Cambia nuestro espíritu de modo que podamos recibir las cosas de Dios. Él cambia a nuestro espíritu
y nos cambia a nosotros para que nosotros podamos ser personas a quienes puede ver Dios y nos pueda aceptar. Porque antes de que esto ocurra en nosotros, Dios no puede mirar el pecado y por eso Dios tiene que volcar la vista porque no nos puede mirar porque estábamos en pecado y cuando no habíamos confesado nuestros pecados y no nos habíamos arrepentido y todavía no habíamos recibido el sacrificio de Jesús, Dios no podía mirar sobre nosotros. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer es que nos transforma para que por la sangre de Jesús Dios nos pueda mirar. No vamos a entrar a ver en detalle cuáles son todas las obras del Espíritu Santo. Cuando ustedes estudien el curso sobre los dones del Espíritu, ahí enseñamos sobre todas las obras del Espíritu Santo de una manera más profunda. Pero aquí quiero compartir un poco de lo que ocurre en el momento de la salvación y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Veamos en Hechos, capítulo 15, versos 7 al 9. Si quieren abrir sus Biblias y quieren leer conmigo, pueden hacerlo. Desde el verso 7, por favor, de Hechos 15. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta escritura nos está mostrando es que cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, nos purifica y purifica el corazón. Cuando Él viene dentro de nosotros, y esto ocurre, el Espíritu Santo cambia nuestro espíritu para que podamos ser aceptables delante de Dios, y lo vuelvo a reiterar, que cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, cambia nuestro espíritu para que podamos ser aceptables delante de Dios. Y también para que podamos aceptar nosotros las cosas de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, Él nos ministra directamente. Entonces, el propósito de esa faceta de la obra del Espíritu Santo es ministrarnos directamente, cambiarnos, que seamos más como Jesús, que podamos nosotros aceptar las cosas de Dios. Y este es el propósito de la obra de que Él venga dentro de nosotros. Ahora, la otra faceta de la obra del Espíritu Santo, y a esta la llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y vayamos por favor a Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue nuestro verso de memoria para esta lección. Ahora veamos en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces podemos ver en Hechos 1:8 que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos 10:44 dice que mientras Pablo hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando Él viene sobre nosotros, Él ministra a través de nosotros. Y vamos a hablar más de esto. Como les digo, ustedes van a aprender muchísimo más de esto en la materia que se llama los dones del Espíritu. Ahora solamente estamos presentando este aspecto del Espíritu Santo para que ustedes tengan un entendimiento básico de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y por qué es tan importante para nosotros. Entonces, las dos distinciones son estas. Hay una obra bifacética, dos facetas del Espíritu Santo. Cuando Él viene dentro de nosotros, Él nos ministra a nosotros.
cuando viene sobre nosotros, Él ministra a través de nosotros. Esto se lo puede explicar de una manera diferente con 2 otras escrituras, y quiero hacerlo para mayor claridad. Vayamos a Juan 4, verso 14. Y dice allí: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ahora vayamos a Juan capítulo 7, verso 38. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, de su interior. Ahora hablemos de estas 2 escrituras a la luz de lo que acabamos de oír hace un momento, sobre el hecho que el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y el Espíritu Santo esté sobre nosotros. El Espíritu Santo y su presencia dentro de nosotros como creyentes es una fuente de agua que trae vida eterna. Eso dice esta escritura en Juan 4:14. Y por eso, cuando viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, es como una fuente de agua que salta para vida eterna y totalmente sacia toda nuestra sed espiritual personal, toda sed de Dios. Miren, antes de que yo nazca de nuevo, sin siquiera darme cuenta, yo tenía un hambre por la verdad. Yo tenía hambre de una vida que tenga sentido, significado. Tenía hambre de un sentido de por qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito. Y yo también añoraba y quería saber por qué existe la vida. Y cuando nací de nuevo, todo ese cuestionamiento se aclaró. Y era como una fuente de agua que brotaba dentro de mí para vida eterna. Y yo entendía que mi vida aquí en la tierra no era solamente para las cosas temporales, sino que el propósito era para propósitos eternos. Y entendí todo esto cuando el Espíritu Santo vino dentro de mí y me dio esta revelación y este entendimiento cuando yo recibí a Jesús como a mi Señor. Ahora, el Espíritu Santo y su presencia sobre el creyente es como ríos de agua viva que fluyen hacia el exterior para ayudar a los demás. Y de eso habla Juan 7:38. Ahí dice: ríos de agua viva que van a fluir desde adentro hacia el exterior. Entonces, el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, porque Él viene, se derrama sobre nosotros, esta experiencia que Él se derrame sobre nosotros y ministra a través de nosotros hacia los otros. Esto es lo que llamamos, es el ministerio. Ese es el ministerio de la reconciliación, el ministerio de todo creyente, que es ayudar a otros para que reciban lo que hemos recibido, ayudar a otros que reciban al Señor y las cosas del Señor y que entiendan la palabra de Dios como nosotros la hemos recibido. Por lo tanto, de nuevo, quiero darles un resumen de lo que acabo de decir. Hay una obra bifacética, 2 facetas. Primero, Él viene dentro de nosotros y luego Él se derrama sobre nosotros. Cuando Él viene a morar dentro de nosotros, nos ministra. Cuando se derrama sobre nosotros, Él ministra a través de nosotros. Cuando Él viene a morar dentro de nosotros, es como una fuente de agua viva, que nos da entendimiento y contacto con la vida eterna. Pero cuando se derrama sobre nosotros, es como ríos de agua viva que fluyen de nosotros hacia afuera para ayudar a los otros a que entiendan lo que nosotros sabemos de las cosas de Dios. Continuemos. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Pues nos da poder y osadía para testificar y servir a Dios. Ese es su propósito. Recuerden que cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, nos ministra a nosotros. Y Él viene y nos regenera, nos vuelve a crear en el Espíritu para que podamos entender las cosas de Dios y podamos ser agradables a Dios.
Pero cuando Él viene sobre nosotros, de esta manera, con el bautismo del Espíritu Santo, es para poder y osadía, para testificar y ser de servicio para Dios. Y esto es lo que nos da osadía, nos da poder, valentía para servir a Dios y poder ser útiles para Dios aquí en la tierra. Veamos en Lucas 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Cada vez que ustedes escuchen sobre, estamos hablando de esta obra del Espíritu Santo, que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, vamos a terminar investidos de poder. Ahora veamos en Hechos 4, 31 y 33, hasta el 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que se estaban congregando tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este es otro ejemplo de escrituras que nos dicen qué es lo que ocurre cuando tenemos esta llenura del Espíritu Santo, porque se ha derramado Él sobre nosotros, porque Él ya está dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo. Pero cuando Él se derrama sobre nosotros, entonces totalmente nos llena, nos satura por dentro y por fuera, con Dios, con los atributos de Dios, de modo que plenamente podemos hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Y esta escritura nos dice que cuando Él viene sobre nosotros y nosotros quedamos totalmente llenos del Espíritu Santo, y ahí es cuando tenemos el poder, y ahí es cuando tenemos el denuedo, la osadía, y podemos ser verdaderos testigos para Dios. Y luego en Hechos 1:8, que ya hemos visto, y hemos hablado de él en 2 oportunidades, y es nuestro versículo para memoria. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vean que dice que el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros. Y esto es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. A eso llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Otra cosa que ocurre cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros es que nos da poder sobre el pecado en nuestras vidas. Ahora, yo fui sumamente afortunada porque yo recibí la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo casi a la misma vez, con pocos días de diferencia. Entonces yo recibí este poder para cambiar mi vida pecaminosa inmediatamente, y por eso empecé a cambiar de una manera muy rápida. Yo ya les he dicho que yo era alcohólica, les he dicho que era una mujer que vivía de fiesta en fiesta y fumaba un paquete diario de cigarrillos, ya lo había hecho por 16 años. Y todo esto fue quitado de mí, todo esto fue limpiado por el Espíritu Santo cuando Él vino sobre mí, porque me dio el poder para deshacerme de este estilo de vida pecaminoso, y ocurrió de manera muy veloz. Yo he hablado con otras personas que han recibido la salvación y han recibido a Jesús en sus corazones, pero no habían tenido la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, lo que estamos llamando el bautismo en el Espíritu Santo, sino mucho después. Y ellos me han testificado de la diferencia respecto al poder y la osadía en sus vidas después que recibieron esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Antes de ellos sabían que eran salvos, sabían que iban a ir al cielo, sabían que amaban al Señor con todo su corazón, pero parecía que no tenían la osadía para poder ser
los obreros que querían ser. Parecía que no tenían el poder para hacer las cosas que la Biblia les decía que había hecho Jesús, como por ejemplo poner manos sobre los enfermos y que se sanen, o como poner manos sobre otras personas para que sean liberados de espíritus demoníacos. No podían hacerlo. Pero cuando recibieron la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, el bautismo los transformó completamente y también les ayudó a dejar de lado todos los pecados, mucho más que la habilidad que habían tenido antes de esta experiencia. ¿Y qué del término de las lenguas? Muchas personas no tienen mucha dificultad en recibir la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo y recibir el poder de Dios para que puedan ser mejores siervos para Dios. Pero cuando empiezan a hablar sobre este término de orar y hablar en lenguas, muchas personas dicen, no, eso no es para mí, no. Eso me parece que es muy de fanáticos, sí, no es para mí, eso es para otro tipo de personas, no es para mí. Pues, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Saben que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, no con las enseñanzas de los seres humanos, y no de acuerdo a cómo ha interpretado el hombre la Biblia. Y recuerden que yo les he dicho que ustedes tienen que buscar en la Biblia. Y si ustedes pueden hallar algo en la Biblia, por lo menos en 2 lugares, entonces ese es un testigo de que Dios te está hablando y no estás sacando algo de contexto de cómo la Biblia quiere que tú lo recibas. Hablemos ahora de las lenguas. Ahora, el hablar en lenguas es una señal externa que siempre sigue al derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Vamos a hablar de eso de aquí a un poquito. Vayamos por favor a Hechos 2, versos 1 al 4, y veamos algunos ejemplos en la Biblia que nos prueban y hablan de las lenguas, que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros para investirnos de poder y para investirnos con osadía, y siempre está seguido por la señal de las lenguas, que las lenguas siempre son la evidencia de que esto ha ocurrido. Veamos, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos ahora a Hechos 10, versos 44 al 46. En esta oportunidad yo solo les voy a dar 3 ejemplos, 3 escrituras, pero hay por lo menos 5 o 6 o más escrituras que dicen prácticamente lo mismo que esto, pero no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Pero si usted está dudando y tiene preguntas al respecto, yo lo animo que estudie estos pasajes por su cuenta y vea qué es lo que dice la Biblia al respecto. Hechos 10, del 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora veamos en Hechos 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, estos 3 ejemplos hablan de que cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona, entonces ellos empiezan a hablar en lenguas. Y hemos oído y hemos aprendido que cuando el Espíritu Santo viene, se derrama sobre alguien, lo embiste de poder, le da osadía o valentía, y a eso llamamos el bautismo en el Espíritu Santo.
Y la evidencia de esa experiencia, es el hablar en lenguas. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener las lenguas? Es solo para decir, miren que yo tengo lenguas. Oh, mírenme a mí. Yo soy mejor que ustedes porque yo puedo hablar en lenguas y ustedes no. Yo soy superior a ustedes delante de Dios porque yo hablo en lenguas. ¿Sería ese el propósito? Para nada. Una cosa que tenemos que entender, y vamos a hablar de ello un poco más en esta lección, es que el hablar en lenguas es una herramienta que Dios nos ha dado para su propósito. No es para que nosotros tengamos una actitud de orgullo hacia otros cristianos que todavía no han tenido el conocimiento de esta experiencia, que todavía no han tenido el conocimiento, no han aprendido de ello y no han podido recibirlo. Hay una sola cosa que nos va a llevar al cielo, y eso es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El bautismo en el Espíritu Santo y las lenguas son herramientas, y eso es todo lo que son. Son herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos servirlo de mejor manera. Y ahora hablemos de los beneficios de hablar en lenguas. Primero, cuando hablamos en lenguas, cuando recibimos esto y recibimos la evidencia, entonces nos edifica y nos fortalece. En Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, orando en el Espíritu Santo significa orar en lenguas, y vamos a hablar de eso más un ratito. El segundo beneficio es que nos ayudan a orar. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, si hacemos un estudio del griego de esa palabra, debilidad también quiere decir enfermedad, o sea que es nuestra debilidad o nuestra enfermedad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ven? Gemidos indecibles son las lenguas, un idioma desconocido. El tercer beneficio de tener lenguas es que es una forma de agradecer y alabar a Dios. En 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Saben que a veces estoy tan sobrecogida con Dios, tan sobrecogida con lo que está haciendo en mi vida y está haciendo a través de mí y en mí, y no lo puedo decir en mi idioma normal, no puedo alabar lo suficiente. Entonces empiezo a hacerlo en lenguas. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo por lo que estás haciendo en mí, por lo que estás haciendo a través mío. Y si ustedes pueden hacer eso con hablar y con cantar. Y es una manera de alabar a Dios. Cuando se nos acaban las palabras en nuestro idioma conocido, podemos alabarlo en lenguas. Otro tema que tenemos que tocar, que a veces trae mucha confusión, es el uso público y el uso privado de las lenguas. Ahora, todos los beneficios que acabamos de mencionar son para el uso privado. Los que acabo de darle, esos 3 beneficios, son para el uso privado de las lenguas. No estoy hablando todavía del uso público, sino que nos edifican, luego nos ayudan a orar cuando no sabemos cómo orar, y es una manera de alabar y adorar a Dios. Ahora, otro nombre para nuestro uso privado de las lenguas es nuestro idioma o lenguaje de oración. Quizás ustedes han orado de ese nombre, lenguaje de oración o el orar en lenguas. Y esos son nombres para el uso privado de las lenguas. Este tipo de lenguas de uso privado o nuestro lenguaje de oración, como se lo llama, nosotros tenemos control de estas lenguas y podemos hablarlas cuando nosotros decidimos. Yo me puedo parar aquí delante de ustedes y puedo estarles hablando en mi propio idioma y a la vez empezar
Yo soy la que controla eso. Yo lo hablo y luego yo lo puedo parar. Entonces, las lenguas en privado, nosotros tenemos control sobre esa parte. Nuestro lenguaje de oración o nuestras lenguas privadas, como hemos visto que Judas dice en el verso 20, es que nos edifican. Nuestras lenguas privadas son para nuestra edificación, no edifican a otras personas, porque nadie puede entender lo que estamos diciendo, sino que nos edifica a nosotros. Ahora, esta manera privada, este lenguaje de oración privado, no necesita ser interpretado. Puede ser interpretado y a veces el Espíritu Santo sí nos da la interpretación porque Él, por nuestro lenguaje de oración, Él nos está guiando y nos está mostrando quizás algo en el futuro que quiere que hagamos o que nosotros sí vamos a estar haciendo. Entonces, muchas veces que estamos orando en privado y estamos orando y buscando de Dios y estamos usando nuestro lenguaje de oración, muchas veces el Espíritu Santo lo interpreta y nos permite saber qué estamos orando y de esa manera nos puede dar dirección. Pero el punto principal es que no necesita interpretación. Ahora, hay también el otro uso de lenguas, que es el uso público de las lenguas, o el uso público de las lenguas. Otro nombre para el uso público es el don de lenguas. El don de lenguas es uno de los 9 dones del Espíritu Santo que aparecen como lista en 1 Corintios capítulo 14. El Espíritu Santo ahora. La diferencia entre nuestro lenguaje de oración privado y el don de lenguas público es que nosotros tenemos control de nuestras lenguas o nuestro lenguaje de oración privado, pero el Espíritu Santo es el que controla el uso público del don de lenguas en el público. Y Él da ese don cuando Él lo desea. Y es por eso que cuando hablamos, de acuerdo al don de lenguas o el uso público de las lenguas, y eso es de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo porque Él está en control, entonces cuando usted está en un servicio y alguien se pone de pie o aún de sentado y empieza a orar en lenguas, a hablar una lengua, es por voluntad del Espíritu Santo. Esta lengua tiene que recibir interpretación. Y a la interpretación la llamamos el don de interpretación, que es otro de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, el uso público de las lenguas, conocido como el don de lenguas, siempre debe ser seguido con interpretación o el don de interpretación. Y, como les he dicho antes, es de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Uno da y habla porque el Espíritu Santo está en control y Él nos da la unción, Él nos da la habilidad y también nos da el deseo para dar estas lenguas, para hablarlas públicamente y luego le da a otra persona que pronuncie la interpretación de esas lenguas, porque hay un mensaje que Él quiere dar a todo el cuerpo y por eso ese don de lenguas, el uso público de lenguas con interpretación edifica a todo el cuerpo. Nuestro uso personal de las lenguas solo nos edifica a nosotros y está bajo nuestro control. El uso público de las lenguas está bajo el control del Espíritu Santo y nos es dado de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo y es para edificar a todo el cuerpo y este es su propósito. Ahora veamos, por favor, en 1 Corintios 14, versos 18 y 19. Frecuentemente este pasaje trae confusión y por eso se lo usa para decir que no tenemos que orar en lenguas o hablar en lenguas. Doy gracias a Dios. Miren, aquí Pablo está hablando y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora, cuando Pablo habla de esto, primero dice que él agradece, da gracias a Dios que hablen lenguas más que todos los otros. Y ahí él está hablando de su idioma, su lenguaje de oración. Y el resto de esto dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora Pablo está hablando aquí del uso público de las lenguas. Y muchas personas han discutido diciendo que no, que nadie debería hablar en lenguas durante un servicio en una iglesia, porque Pablo dice que eso no era lo correcto. Pero eso no está bien interpretado. Miren, hay un lugar para el uso privado de lenguas y en un servicio también hay un lugar para el uso público. Cuando estamos en la alabanza y en adoración y el Espíritu de Dios se está moviendo y está poderosa su presencia y estamos cantando en nuestro idioma conocido y de repente a uno se le acaban las palabras para poder alabar a Dios y uno empieza a cantar en un idioma desconocido y ese es el lenguaje de oración, el uso privado. Y corporativamente se lo puede hacer todos juntos en voz alta. Y eso está bien. Aquello lo debemos hacer. No tiene nada que ver con el uso público de las lenguas, ni necesita ser interpretado en el servicio, sino que cada uno alaba a Dios y está hablando de su amor y su adoración a Dios de una manera corporativa. Pablo estaba hablando aquí sobre cómo, en lugar de tener aquí una persona que habla por el don de lenguas y da un mensaje, y por aquí otro da interpretación, y alguien más allá está dando otro mensaje por el don, y más allí, y son 20 o 30 personas entre lenguas e interpretaciones, eso causa confusión y es difícil de entender. Entonces Pablo está diciendo, no, es mejor hablar en el idioma conocido en el servicio para enseñar, en lugar de tener muchas lenguas e interpretaciones en un mensaje. Es más tarde en este mismo capítulo, él lo limita a 2 o 3 personas que den el mensaje por el don de lenguas y la interpretación para la edificación del cuerpo. Ahora, otra cosa que necesitamos entender es que el bautismo en el Espíritu Santo, este bautismo es mucho más que una pura experiencia. Muchas personas lo buscan, lo quieren y dicen, ya he llegado, ya lo tengo, y ahí se quedan. Y eso no es verdad, porque el bautismo del Espíritu Santo es un estilo de vida, no es solo una experiencia. Usted puede ser creyente y lleno del Espíritu, pero aún así necesita hacer algo para mantenerse fuerte en el Espíritu continuamente. Entonces, el tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, eso nos embiste de poder y nos da osadía. Y ese es el principio, no es el fin. Pero deben haber otras cosas que hacemos para mantenernos fuertes con esa osadía y con ese poder que Dios nos está dando a través de esta experiencia. Y ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos hacer? Para empezar, quiero decirles, miren, les voy a dar un ejemplo. Para que sea más fácil entender qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos fuertes. ¿Cuántos de ustedes han tomado desayuno esta mañana? ¿Cuántos han comido el almuerzo esta tarde? Ajá, muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que con el desayuno que han comido y el almuerzo, eso les está haciendo desarrollar músculos, están volviéndose más fuertes solamente porque han comido desayuno y han comido su almuerzo? No, yo veo aquí las cabezas que me dicen no. Entonces lo que hacemos en la parte física es que consumimos la comida y luego hacemos ejercicios y eso transforma esa comida y la transforma en una sustancia
sustancia que ayuda a que nuestros músculos se fortalezcan. Entonces hay algo que tenemos que hacer algo con esta comida que ingerimos por la boca para que seamos fuertes, porque si no nos volvemos gorditos. Ahora, lo mismo es verdad en la parte espiritual como en lo físico. Nadie se fortalece espiritualmente solamente llenándose del Espíritu Santo y recibiendo poder. Eso no nos va a volver fuertes. Ustedes tienen que ejercitar. Así como en lo físico hacemos ejercicios para desarrollar el cuerpo, hay cosas que tenemos que hacer en el espíritu para fortalecernos. Tenemos que ejercitar nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo ejercitamos para mantenernos fuertes, tomando decisiones en base a la palabra de Dios, decidiendo y distinguiendo entre el bien y el mal, y haciendo lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, diciéndole no a la tentación cuando se nos aparece. Y constantemente nos esforzamos por mejorar nuestra vida espiritual, estudiando la palabra de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios. Ahora, eso nos va a fortalecer. Solo recibir el bautismo en el Espíritu Santo y solo recibir ese poder no es suficiente para fortalecernos, sino que tenemos que hacer estas otras cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y eso nos va a fortalecer. En Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. Ahora, esto originalmente se lo he escrito en griego, y si viéramos de acuerdo a lo que dice exactamente en griego, tendríamos que decir, sería llenaos constantemente del Espíritu. Entonces, la palabra griega ahí significa que continuamente nos estemos llenando. No es algo que se limita a una experiencia de una sola vez, sino que es un estilo de vida. ¿Y cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Yo sé que algunos de ustedes puede que todavía no hayan recibido el bautismo en el Espíritu. Y yo creo que ahora es tiempo de recibirlo. Ahora que han recibido esta enseñanza y entienden el propósito. No importa qué les hayan enseñado a alguien, no importa qué les hayan dicho antes. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios respecto al bautismo en el Espíritu Santo. No es la interpretación de un hombre, es la palabra y el significado literal de lo que dice la palabra de Dios sobre esta experiencia. Yo creo que ustedes han entendido de cuál es su propósito, que no es para darnos orgullo espiritual, sino que es una herramienta que se nos da para ser mejores siervos y obreros aquí en la tierra para Dios y servir sus propósitos de mejor manera aquí en la tierra, para que seamos más como Dios, que podamos edificarnos y podamos transformar nuestras vidas para conformarnos a la vida de Jesús y podamos ser más como Jesús, porque ahora tenemos mayor poder para hacerlo. Ese es el propósito. Todas estas cosas que les he dicho son los propósitos de esta experiencia. Y Dios quiere que todos sus hijos lo reciban. Él quiere que cada uno de nosotros tenga este poder, que tenga esta osadía, para que podamos ser mejores siervos y obreros para Él. Ahora, Él no te considera inferior si es que tú no has recibido todavía esta experiencia. Él nos ama a todos por igual, y ahí recuerden que somos sus hijos, con o sin el bautismo en el Espíritu Santo. Pero Él nos ha dado esto como una herramienta para que podamos vivir una vida cristiana mejor, para que podamos tener éxito y victoria para vivir para Dios y hacer su obra. Y el propósito es ese, y quiere que todos nosotros lo tengamos. Y ahora, ¿cómo lo recibimos? Primero, usted necesita haber nacido de nuevo. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. De lo que está hablando aquí Pedro es la totalidad del Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, sino derramándose sobre nosotros para darnos el poder y la osadía. Entonces, necesitamos haber nacido de nuevo. Usted no puede recibir el don si usted no ha nacido de nuevo. Segundo, necesitamos rendirnos totalmente a Dios. Y en Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ustedes van a recibir esto cuando ustedes están obedeciendo. Eso no quiere decir que no vamos a cometer ningún error, sino que estamos en este estilo de vida, estamos avanzando, aprendiendo cómo obedecer a Dios. Y mientras estemos en pos de esa meta y seamos consistentes, buscando ser cada vez más obedientes a Dios, esforzándonos por rendirnos más a Dios, estamos entonces obedeciendo a Dios. Entonces tenemos que rendirnos, estando totalmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y cuando cometemos errores y decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios, tenemos que poder arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone. Y mientras estamos en este camino y continuamos en este camino, estamos bien y podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Lo tercero es que usted necesita desearlo. En el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuarto, usted necesita pedirlo y esperar recibirlo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ustedes tienen que pedirlo y tienen que creer que lo reciben. Y el último paso es que usted tiene que proceder en fe. Y ese proceder en fe, eso permite hablar con esta evidencia que viene con esta experiencia. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero confiamos en Dios y nos abandonamos a Él. Empezamos a vocalizar las alabanzas a Él. Y hablamos las sílabas que están viniendo, sílabas desconocidas que sentimos que están subiendo hacia nuestra boca. Y por último, ni traten de entenderlo, porque las cosas del Espíritu no se las puede entender. Y usted no puede entender esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la mente, y si usted trata, eso más bien va a traer un impedimento que no le va a permitir hablar de acuerdo a esta evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero cerrar hoy dando una oración que yo quisiera que ustedes la hagan conmigo. Los que ya han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y los que todavía no la han recibido, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Porque recuerden, tenemos que pedirlo. Padre, gracias por venir dentro de mí y morar en mí. Yo no he oído de esta experiencia de que tú puedas venir sobre mí. Pero yo entiendo ahora. Y Señor, yo quiero esta experiencia. Yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero la evidencia que siempre viene con esta experiencia. Y es así que yo me abro a ti, para ti, Espíritu Santo. Y yo te pido que tú me des las lenguas como evidencia de esta experiencia. En el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes levanten las manos y cierren sus ojos. Y yo quiero que ustedes empiecen a hablar en voz alta, pero no quiero que hablen el idioma que ya conocen, sino que quiero que permitan al Espíritu Santo
para que Él traiga de lo más profundo del espíritu de ustedes ese idioma de oración, ese lenguaje de oración, que es el lenguaje de Dios. Ahora, el lenguaje de usted puede que sea diferente y no diga nada más de da, o quizás diga shuma, o una sola sílaba desconocida. Pero recuerden que una bebé natural, cuando empiezan a hablar, tampoco no hablan en oraciones completas, ni siquiera hablan palabras completas, a veces hablan solo en sílabas, como dada, o mamá, o papá. Y luego, con la práctica de hablar esas sílabas, empiezan a decir mami, papi, adiós, chao. Y luego aprenden a decir adiós, papi, adiós, mami, y se va expandiendo su idioma. Y así es en el espíritu. Uno empieza con lo que uno tiene, uno sigue practicándolo y sigue usándolo y se va a desarrollar. Aleluya. Aleluya. Padre, te agradezco que cada uno que tenga el deseo de esta experiencia con la evidencia de las lenguas lo haya recibido hoy día. Padre, dales esa confianza de que sí lo han recibido, en el nombre de Jesús. Y ahora, si usted ha hablado, yo quiero que le digan a alguien, díganle, he recibido el bautismo y he tenido la evidencia y yo sé que lo tenga, y compártalo para que el diablo no se lo pueda robar y decirle era mentira. Hemos